Hola trader, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar para los principiantes y los que no conocen qué es la bolsa o cómo está formada la estructura organizacional de los mercados financieros, ¿sí? Vamos a tocar en este webinar o en este video informativo qué es la bolsa. Hablaremos de los mercados, sobre el concepto de la estructura bursátil en este webinar informativo para principiantes, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es qué es la bolsa de valores, cuáles son sus funciones, hechos interesantes y la historia del establecimiento de intercambios en el mundo, cómo conectarse y cómo comenzar a operar en este mundo de la bolsa. Bueno, empecemos por lo básico, por lo primero. ¿Qué es la bolsa de valores? ¿De acuerdo? Una bolsa de valores es una institución financiera donde se pueden comprar y vender diversos valores. Muy a menudo, mercado e intercambio son sinónimos en la comunidad de trader o comerciantes, sí, se escucha mucho eso. Dependiendo de los tipos de valores, los mercados pueden ser los siguientes. Acciones. Las acciones de la compañía y sus derivados se negocian aquí. La bolsa de valores se ocupa de la oferta pública inicial. Las compañías emiten sus acciones y también de la organización del mercado secundario de seguridad. El mercado de moneda, los instrumentos financieros basados en divisas se negocian aquí también. Las materias primas son los instrumentos que se basan en activos de materias primas como por ejemplo los futuros del petróleo y del oro, y otros metales y productos agrícolas se negocian también aquí. Otros, por ejemplo, son los mercados donde se negocian los bonos gubernamentales o las criptomonedas. Todo esto que te nombré acá, es solamente una clasificación simplificada, podríamos, para no ondear tanto en el asunto. Ahora, veamos un poco las funciones de intercambio en los mercados. Todos los mercados realizan funciones similares como, por ejemplo, establecer precios justos para los instrumentos financieros y evaluar todo el mercado a través de los indicadores del índice bursátil, atraer fondos de inversión al mercado financiero, organizar el proceso de una transferencia del derecho de propiedad sobre los valores. La circulación de fondos y activos está estrictamente regulada. El intercambio tiene sus estrictas reglas. Garantizar la máxima transparencia, garantizar la ejecución de cada operación de acuerdo con el principio de entrega versus pago de BP. Este principio supone un acuerdo simultáneo por las partes. El comercio se realiza solo a través de participantes con licencia. Todas las demás personas son sus clientes. Ahora, hablemos un poco de la historia, cómo fue la aparición de los mercados comerciales. Bueno, el comercio de valores se inició en las ferias de cambio de divisas, que comenzaron a celebrarse ya en el siglo XII, primero en las ciudades italianas más grandes como Venecia, Florencia y Génova, y luego en Londres y Brujas. El término intercambio suena igual en casi todos los idiomas europeos, aparte del inglés, y se origina en el segundo nombre de la familia Vanderbrus, propietario de los hoteles en Brujas, que se ubican en los lados opuestos de una plaza donde los comerciantes negociaban. Había 3 carteras en el escudo de arma de la familia, y su segundo nombre se originó de la palabra latina bursa, que significa bolsa o cartera. La imagen que está viendo ahí, ¿sí?, es la que muestra la plaza de Brujas. De izquierda a derecha, como te pongo ahí, podés ver el Fortis, un no sé qué en italiano, no sé qué, y el hotel de la familia Vanderbilt, que pertenecía, como te digo, a los Vanderbilt. En el antiguo consulado de Venecia, una librería hoy. Fíjate que ya, o sea, el consulado ya es una librería. Estamos hablando de muchos siglos atrás. A saber, el intercambio de brujas dio origen a la importante tradición del toque de campana que anuncia el comienzo del comercio o de las operaciones. Esta tradición todavía se mantiene en algunos mercados, como por ejemplo el de Nueva York, ¿sí?, el famoso toque de campana. La bolsa de Ámsterdam se convirtió en la principal bolsa europea a principios del siglo XVII. La imagen de a continuación muestra su patio. En su mayoría se negociaron bonos gubernamentales de poderes marítimos y acciones de compañía que se ocuparon de la asimilación de las colonias. Por ejemplo, las acciones de las compañías holandesa del este y oeste de la India se negociaron ahí, en ese patio. Otro mercado importante de la época fue el Royal Exchange en Londres. Se fundó en 1571 y comenzó a realizar operaciones con valores a fines del siglo XVII. Se cree que surgieron los conceptos tales como los toros y los osos ahí. Ambos intercambios sobrevivieron y existen ahora. Sin embargo,
el mercado de Ámsterdam se unió con los mercados de París y Bruselas en el año 2000 y ahora forman parte del Euronext o el NB, mientras que el intercambio de Londres se unió con el de Milán en el año 2007. Debemos tener en cuenta, amigo, que el proceso de unificación de los mercados es característico de la tendencia moderna en la globalización. El mercado más famoso y más grande al día de hoy es la Bolsa de Nueva York, que comenzó oficialmente sus operaciones en 1817. Sin embargo, los valores se habían negociado anteriormente en Wall Street. Por ejemplo, existe el famoso acuerdo de Butterworth que fue firmado por 24 corredores el 17 de mayo de 1972 bajo un árbol que se encontraba frente a Tonti Coffee House en Wall Street. El objetivo del acuerdo es la organización de la negociación de valores. El siguiente elemento de la estructura MIE son los mercados en los que se realizan operaciones. Por ejemplo, los valores se negocian en mercado de valores. Aquí se negocian acciones, fondos de inversión, bonos y recibos de depósito. Los mercados a plazo son las opciones y futuros y se negocian también en la bolsa. Estos dos mercados se consideran clave. Algunos mercados adicionales funcionan junto con ellos también. El mercado monetario, por ejemplo, se utiliza para operaciones de recompra cuyos activos son bonos de préstamos federales. Una operación de recompra representa dos operaciones que están unidas en un solo contrato. Además, supone una recompra obligatoria de un valor a un precio establecido en una fecha establecida. De hecho, este es un préstamo sobre valores. Luego tenemos el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados, por ejemplo el DFI, que también se negocian en la bolsa. El sector de valores con un riesgo de innovación identificado se requiere para negociar valores que el intercambio cuenta como los valores del tercer nivel de cotización. De eso hablaremos luego. El sistema de comercio unificado, el UTS, que son de operaciones fuera de bolsa y permite realizar, como tal te lo digo ahí, operaciones fuera del mercado, de la bolsa. Una parte importante de la estructura es el Consejo de Intercambio y los comités de sección. ¿Sí? La tarea del Consejo de Intercambio es representar los intereses de los participantes del mercado. Es un órgano consultivo que consta de 15 a 26 miembros. Se complementa con los comités de sesión. Algunas sesiones podrían tener de 2 a 3 comités. Por ejemplo, hay comités separados de emisiones de acciones y bonos, comité de indicadores del mercado de deuda, por ejemplo, comité del índice y etc. Se establecen nuevos comités cuando realmente es necesario. Ahora, el listado de intercambio y lista de seguridad, ¿sí? Son listados, o sea, es una lista de procedimientos para insertar valores en la lista de instrumentos negociados en los mercados. A veces, la lista de instrumentos en sí se denomina listado. El mecanismo de transferencia y tenencia de valores en la cotización en bolsa y también de cambiar el nivel de cotización está regulado por las reglas de cotización con considerables detalles. Por ejemplo, las reglas del MIE tienen 196 páginas. La lista de intercambio se divide en tres niveles. El primero y el segundo nivel son la parte cotizada de la cotización, mientras que el tercero es una parte no cotizada, cuya negociación se realiza en el sector de valores con un riesgo de inversión no identificado. Independientemente del nivel, se deben cumplir las siguientes condiciones del listado. Los documentos deben corresponder a los requisitos legislativos. Los emisores deben divulgar toda la información necesaria de acuerdo con los requisitos legislativos. Deben aprobar el registro en el depósito del acuerdo, en el contexto del MIE, en el depósito del acuerdo nacional. Estas son las reglas, ¿sí? Luego se divide en niveles de cotización. Existen algunas restricciones para los documentos del primero y segundo nivel con respecto a la capitalización de la organización, ¿sí? El número de acciones en libre circulación, el plazo de actividad y la presentación de informes es el tercer nivel de la lista, no tiene estas restricciones, ¿sí? Ahora, para que una seguridad permanezca en el primero o en el segundo nivel, es necesario que cada trimestre su volumen de negociación alcance un cierto tamaño mínimo. Además, la circulación debe ser respaldada por al menos dos creadores de mercado.
Así es como se llama a los participantes clave del mercado que apoyan la liquidez negociando activamente el papel. Dichas restricciones tampoco actúan en el tercer nivel, ¿de acuerdo? Ahora, la estructura de los participantes en el mercado, ¿sí? Por así decirlo, los participantes en el intercambio comercial se refiere a uno de los dos grupos, por ejemplo, miembros del intercambio, por ejemplo, corredores y clientes, que son los operadores regulares. Ahora, el primer grupo como regla es pequeño e incluye comerciantes calificados y profesionales y personas jurídicas. Es necesario registrarse en la bolsa de valores para ingresar a este grupo. Los clientes, cualquiera que quiera comerciar o operar, solo puede operar con la ayuda de los miembros del intercambio, para lo cual ejecutan un contrato con ellos. Lo más frecuente es un contrato de servicio de una empresa de corretaje, ¿sí? De un broker. Por ejemplo, ahí tenés la estructura. Fíjate cómo están los compradores, ¿sí? Tenemos el intermediario que es el broker, la bolsa, donde va todo a parar, y luego tenemos el broker número 2 también que va para la bolsa, y los vendedores. Pero ¿qué pasa? Los que son broker regulados, las operaciones nuestras van directo a la bolsa, ¿sí? En cambio, si trabajas con CFD, no van al mercado. Ahora, a ver, por lo tanto, un comprador y un vendedor interactúan entre sí a través de sus brokers y no directamente con el mercado, con la bolsa de valores. El contragerente central, que es el Centro Nacional de Compensación, en el contexto del MIE, o sea, controla a los traders. El fondo de garantía se utiliza para minimizar los riesgos, ¿sí? Ahora, ¿cómo comenzar a participar en el trading? Bueno, esto ya para un principiante que no tiene mucha noción, es más o menos así. Para tener la posibilidad de operar en los mercados necesitarás lo siguiente: seleccionar un broker, uno registrado y que cumpla las regulaciones, ¿sí? Tenés que recordar que cada uno de ellos solo tiene acceso a ciertos mercados. Hay brokers que no operan con todos los mercados, por ejemplo. Ahora, ejecutar un contrato con ellos, ¿sí? Ya te expliqué cómo seleccionar un broker que sea regulado, que cumpla las normas. Yo lo he hablado un par de veces a eso. Vas a tener que abrir una cuenta comercial con un broker que usarías para operar en los mercados, claro. Luego vas a tener que instalar un software requerido, ¿sí? Para poder operar y depositar dinero en la cuenta comercial. Si no, no vas a poder operar, salvo en demo. Ahora, la cuenta comercial, también llamada cuenta de corretaje, permite mantener tanto dinero como valores, ya que combina en sí una cuenta de dinero y una cuenta de valores que su broker abre con el depósito. Es decir, de hecho, consta de dos cuentas diferentes, pero podés usar solo una. Hacete las siguientes preguntas cuando abras una cuenta comercial. ¿Están asegurados los fondos de la cuenta? O sea, eso que vos estás poniendo ahí, ese dinero, ¿está asegurado? Ahora, también tenés que preguntarte, ¿puedo perder más dinero de lo que tengo en mi cuenta? ¿Sí? Depositado. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque muchas veces el apalancamiento te lleva a sobrecargar operaciones mucho más de lo que tu cuenta o balance que vos depositaste te permite. Entonces, como pregunta, tenés que preguntarte eso, si estás dispuesto a perder todo ese dinero o si tenés más dinero que ese, si no, estamos complicados. Y luego, bueno, tenés que también preguntarte cómo se cobran las ganancias que podés generar en esa cuenta, porque mucho de esa lo vemos casi al final, porque vos cuando empieces a generar ingresos, tenés que saber cuáles son las restricciones que te pone ese broker para hacer retiros, ¿de acuerdo? Eso es lo básico, lo que todo el mundo debería hacer, pero ¿qué pasa? En resumen, la verdad que los traders principiantes y también aquellos que tienen una pequeña experiencia en el comercio de la bolsa a menudo tienen una idea vaga de nociones tales como compensación, depósito y estructura cambiaria. La razón es que obtienen su primera experiencia operando a través de un terminal como por ejemplo puede ser la consola MetaTrader 4 y en CFD. En este caso, las operaciones apenas se transfieren al mercado oficial real y el esquema comercial no es transparente, porque todos los brokers de CFD no son transparentes, los de futuro sí lo son, ¿de acuerdo?
Vos cuando operás en CFD en realidad estás operando con el broker y estás luchando con el broker siempre te pone trampas. En cambio, al operar con los mercados de futuro, vos sabés que esas órdenes que estás operando van a mercado y que la verdad que estás operando un precio de mercado real y no un precio a un precio tocado o que no es el real, como por ejemplo el de los CFD, que tenés que luchar con el spread, tenés que luchar con la comisión, tenés todo en contra en esos mercados. Yo te recomiendo que no utilices los servicios de broker grises, por ejemplo, sino que operes en el mercado oficial utilizando software avanzado, por ejemplo, como ATAS, y que operes en los mercados de futuro, que va a ser la única forma que realmente te vas a sentir seguro y que tus operaciones van a funcionar ahí. Y también, o sea, esto que te digo te va a ayudar a proteger tu capital, aumentar las transferencias de las negociaciones, podrás ver cómo se ejecutó tu transacción en la cinta inteligente si utilizas ATA, por ejemplo, y también mejorará tu eficiencia y competitividad, ¿sí? Aprende estrategias comerciales en función al análisis de volumen, aprende a operar con orden flow, ¿de acuerdo? Price action, eso es lo que te va a dar buenos resultados. No te quiero robar más tiempo. Esto que te acabo de presentar era nada más para que entiendas un poco de dónde viene el tema de la bolsa y algunos conceptos. Es muy básico y muy cortito. Te dejo un saludo grande, acordate de suscribirte al canal y nos estamos viendo en la próxima, amigo. Adiós. I'm like, hey, what's up?